Buenas noches a todos. Bueno, como les había prometido la vez pasada, hoy vamos a hablar de Hegel, pero primero vamos a hablar de un grupo de trabajo del cual formo yo parte y que hemos estado trabajando y estudiando la obra de Hegel y de Marx también, ¿no? Ya por muchos años. Y hoy he invitado a varios compañeros de este seminario, e incluso al doctor Sergio Pérez, que nos ha asesorado y nos ha encabezado la lectura de estos textos tan difíciles, ¿no? Que nos han quebrado la cabeza por mucho tiempo, ¿no? Entonces les quiero dar la bienvenida, gracias por acompañarnos en este live, ¿no? Donde vamos a dedicar la próxima hora a platicar de Hegel y de Marx, su relación y cómo hemos llevado, ¿no? Ese trabajo por todos estos años. Entonces primero tenemos a Iván, que es un compañero de la UAM. El compañero pues está ahorita cursando el doctorado de Filosofía Política y Moral. Tenemos a la compañera Nadia, ¿no? Que viene del UNAM, estudió ya en la UNAM y también tiene una maestría en ciencias cognitivas, ¿no? Y como bien ya quizás muchos de ustedes ya conozcan al doctor Sergio Pérez, ¿no? Que ha sido nuestro asesor, nuestro mentor, nuestro atormentador también muchas veces, y quien nos ha guiado, ¿no? En este trabajo de la lectura de los textos tan difíciles de Hegel y Marx, ¿no? El doctor Sergio Pérez, para quien no sepa, es profesor de tiempo completo de la UAM, es SNI 3, tiene innumerables libros, tiene muchos libros sobre Hegel, sobre Foucault, sobre Marx, sobre la escritura, sobre los sueños, ¿no? Una, una gran cantidad de diversos temas y libros, ¿no? Entonces, bueno, les quiero dar la bienvenida y como habíamos quedado, vamos a empezar a platicar un poco de quiénes somos, ¿no? Entonces, bueno, razón en la historia, eh, o mejor conocidos como los sobrinos de Rameau, para los que sean lectores de la fenomenología del espíritu, ya tenemos como desde el 2008, 2009, ¿no? Trabajando textos de Marx, empezamos trabajando textos de Marx, ¿no? Empezamos leyendo El Capital y de ahí nos seguimos, ¿no? O sea, a raíz de que leímos El Capital de Marx, vimos la necesidad de seguir trabajando estos otros textos fundamentales, ¿no? Para entender bien a fondo a Marx, y nos fuimos a la ciencia de la lógica, a la fenomenología, luego regresamos otra vez a la ciencia de la lógica, ¿no? Que son obras, pues como ustedes bien saben, obras bastante complejas, ¿no? Y que nos ha llevado muchos años digerir. De hecho, ahorita estamos leyendo, actualmente estamos leyendo La ciencia de la lógica y volvimos a empezar, ¿no? Nos fuimos al mero inicio a la doctrina del ser, ¿no? Bueno, bueno, el grupo se ha conformado no solo exclusivamente por alumnos de la UAM, ¿no? Sino como aquí tenemos a la compañera Nadia, ¿no? Que viene de la UNAM, viene de la UAM, ¿no? UAM, UAM. Bueno, UAM. Gente que pues, nos ha llegado también de la UNAM o nos ha llegado de dónde más nos ha llegado gente. Bueno, nos han llegado de otras universidades, ¿no? Uy, Díganos, doctor. sí. ¿Usted quién recuerda así de que? Bueno, yo quisiera empezar por hacer justamente un reconocimiento a los alumnos que han pasado por el seminario. Yo he tenido la suerte de encontrar alumnos decididos, constantes, esforzados, que durante más de 10 años han seguido la lectura de textos muy difíciles y para mí ese es un logro personal. Yo creo que el seminario no sería nada si no hubiese esos alumnos entre los cuales se cuentan ustedes, que son en realidad la base del trabajo. El seminario es totalmente abierto. Hemos tenido alumnos que a veces no están en las universidades incluso, porque el seminario quiere ser un espacio totalmente abierto al tiempo, a los demás. La universidad nos presta las instalaciones, pero nunca ha sido un seminario regular, nunca se ha formalizado como curso. Es estrictamente obra de la voluntad y por eso es que yo empezaría haciendo un homenaje a todos los alumnos que como ustedes nos han acompañado.
No, pues a nombre de todos los que se pueda, muchas gracias, doctor, porque sí ha sido un trabajo largo y también como usted mencionó, o sea, en realidad no hacemos esto por créditos o por alguna remuneración, ¿no? En realidad lo hemos hecho por amor a la filosofía, a la sabiduría, y no hemos escatimado, ¿no? En el esfuerzo de la lectura. Uno podría pensar que porque no es una materia regular o es un seminario inscrito o algo así, la calidad, podría pensar uno que la calidad pues es baja, ¿no? Creo que el trabajo que se ha hecho ha sido muy duro, ¿no? Muy serio. Incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, en los últimos 5 años, 5 o 6 años, hemos organizado congresos sobre el pensamiento de Hegel. Y claro, esta iniciativa pues ha surgido de aquí, ¿no? Del trabajo, de que nos hemos conocido, los compañeros y las compañeras, ha surgido, ¿no? De este círculo de estudio, ¿no? Y que lo hemos llevado incluso a nivel internacional, ¿no? Hemos invitado gente de otros países, expertos, ¿no? En este tema, la lectura de Hegel, los hemos invitado a acompañarnos y pues sí, nos ha ido bastante bien, ¿no? Hemos tenido bastante éxito en este sentido. Bueno, no sé los de... Incluso tienen publicaciones. Incluso sí, tienen publicaciones. sí, ya vamos. Y está por salir una publicación, a mi juicio, muy importante. Sí, queremos hacer una publicación sobre la ciencia de la lógica, ¿no? Temas en torno a la ciencia de la lógica que son como resultado, ¿no? De uno de los últimos congresos que organizamos. Sí, uno de los temas centrales, ¿no? Era la ciencia de la lógica. Entonces, esperamos que salga eso ya lo que se pueda, ¿no? Porque ahorita, pues con esta cuarentena, pues ha paralizado mucho el trabajo. Sin embargo, como pueden ver, aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos, el seminario ha seguido vía digital. Al principio, como buenos filósofos y un poco temerosos de la tecnología, nos resistíamos a creer que podía funcionar el trabajo en línea, pero vemos que, pues sí, yo sí estoy conforme, la verdad. Yo sí estoy contento de cómo se han desarrollado las sesiones en línea. No sé qué piensan los demás. Pues yo es la primera vez que hago una sesión en línea. Digo, lo cierto es que a mí sí me gustaría hablar de mi experiencia personal en función de lo que he visto en el seminario, porque yo entré no siendo uno de los miembros originales. Como bien mencionas, ya tienes muchos años trabajando en el seminario. Por ejemplo, yo no trabajé la fenomenología o el capital. Yo me introduje ya cuando estaban en la doctrina de la esencia. Y efectivamente uno puede darse cuenta que llevan un trabajo muy adelantado a aquellos que van desde un inicio y que todavía siguen trabajando. Es un trabajo muy puntual, muy formal, que difícilmente se ve en otros lados, sobre todo en la UAM ofrece un espacio de profundización de un autor que es muy difícil como Hegel, y lo cierto es que introducirse a la lectura de textos como la lógica exige de un trabajo muy, muy paciente, muy concreto, y es algo que en realidad se agradece mucho porque uno puede ver que en realidad los alumnos que salen ahí salen con una muy buena formación desde mi perspectiva. Muchas gracias por eso, Iván. Incluso podemos decir que leemos línea por línea, ¿no? Los textos. No nos vamos, no nos saltamos nada. Exacto, a veces demasiado rigurosos, digamos, a veces estamos muy pacientes con el texto. Yo Nadia. igual quería mencionar que igual que Iván, pues llegué ya ha comenzado el seminario, pero viniendo de la UNAM, y aquí no es por tirarle tierra a mi peor escuela, pero como pocos seminarios he encontrado que creo que parte de su carácter interesante es que no es requisito una calificación, y eso es muy bonito porque le dedicamos muchas horas, mucho esfuerzo, va gente de todos lados de la ciudad, de todos los puntos geográficos, pero también de varias instituciones distintas y hasta de varias carreras diferentes, ¿no? Tenemos por ahí un biólogo que hace rato andaba por acá, un arquitecto, me parece, claro, en su mayoría son filósofos, pero somos de diversas escuelas, de diversos bagajes, algunos son de maestría, otros son de licenciatura, otros son de doctorado, pero todos estamos como tomando muy en serio la tarea de estudiar uno de los textos más difíciles de Hegel y lo hacemos voluntariamente. Yo creo que eso es
parte de lo que lo hace tan interesante y bonito, el que pues es un tiempo que uno invierte en hablar de las cosas más extrañas del mundo sin que tenga una remuneración. Entonces lo hace genuino, lo hace como vamos a estar aquí porque queremos realmente entender esto, no porque la calificación, el premio, nada, ¿no? Ahí como que los títulos se desvanecen en el sentido de que estamos hablando o discutiendo por igual un mismo tema. Eso lo hace muy, muy atractivo. Sí, muchas gracias. Pues sí, como pueden ver, ha pasado mucha gente también en estos años. Hemos tenido muchos altibajos, pero ahí seguimos, ¿no? Trabajando esta obra, ¿no? Y como ya lo mencionábamos, ¿no? Lo hacemos pues por ahora sí que amor a la sabiduría, amor al conocimiento, ¿no? Bueno, si les parece bien, pasemos al primer tema que quisiera yo tocar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos trabajado principalmente, ¿no? Casi todos los que asisten al seminario, de alguna manera hemos también seguido la pauta que nos ha dejado el doctor, ¿no? Trabajar Hegel y Marx, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué, yo solo quería trabajar Marx, ¿no? Y el doctor me regresó así de, no, te me vas a leer Hegel, ¿no? No puedes trabajar seriamente a Marx si no lees a Hegel en serio, ¿no? Y eso, en lo que me atañe, pues sí cambió mucho mi perspectiva, ¿no? Cambió mucho mi forma de pensar, no solo a Marx, sino de pensar la filosofía, las relaciones sociales, la metafísica incluso, ¿no? En mí puedo decir que había mucho desconfianza y mucho resquemor en contra del término, ¿no? De metafísica, como diría la sabiduría popular. Cada vez que escuchaba la palabra metafísica, iba a agarrar mi pistola, ¿no? Pero gracias al estudio de Hegel, para mí cambió mucho la idea de la metafísica, ¿no? Ahora más bien me fijo yo entre una buena, o distingo más bien entre una buena y una mala metafísica, ¿no? Y quisiera, no sé, doctor, que nos hablara un poco de cómo usted concibe esta importancia, esta relación de leer, si no al mismo tiempo, pero sí leerlos en proximidad, ¿no? A Hegel y a Marx. Sí, a ver, cuando yo propuse este seminario en su origen, mi idea era revivir las lecturas cuidadosas, pacientes de Marx. Por mi formación, por mi vieja formación, yo me habitué a leer a Marx en El Capital y tratar de hacerlo con mucha seriedad. No es así como normalmente se le lee. Y entonces me pareció que ese ejercicio que yo había hecho muchos años antes era indispensable para los jóvenes que estaban formando. ¿Por qué Marx? Porque a mi juicio hasta hoy es la teoría más sólida que tenemos acerca de las sociedades contemporáneas. La idea de que a Marx se le ha superado, a mí me parece literalmente una bobería. A Marx solo se le va a superar cuando tengamos una teoría más fuerte que la suya. Hay muchos elementos en los que la obra de Marx se ha mejorado, conocemos mucho más del Capital actual. Hay muchas obras y muchos pensadores que han contribuido al progreso del pensamiento marxista y no se puede decir que sea un pensamiento ni del pasado ni una mera reliquia. Ahora, en mi propia experiencia también sucedió que a pesar de que Marx es sin duda el gran revolucionario y el gran pensador, tenía tras de sí a un filósofo tan fuerte como él, que se llamaba Hegel y que el mismo Marx había desacreditado. En mi experiencia, cuando se lee desde Marx la obra de Hegel, Hegel encuentra una vitalidad, una capacidad de pensar nuestro presente y de encontrar lo que a mi juicio es la filosofía, de encontrar la razón que anima nuestras sociedades, a pesar del absurdo en el que están, son perfectamente inteligibles y la tarea de la filosofía es pensarla racionalmente. Creo que eso es lo que une a Hegel y a Marx, el esfuerzo por pensar racionalmente nuestro presente y de ninguna manera caer en ilusiones, en falsas esperanzas, en desconsuelo. Hegel y Marx son dos filosofías
muy potentes de la libertad, de la verdadera libertad, de la libertad que consiste en decir, comprende que este mundo es tu obra y que está en tus manos modificarlo. Esa es la metafísica a la que tú te refieres y que creo que hace la actualidad de uno y otro. Devolverle a los seres humanos la convicción de que este mundo es su obra y que está en sus manos hacerlo como mejor les plazca. Esta idea que parece muy trivial, filosóficamente exige mucho trabajo. Y eso es lo que hemos hecho. Gracias. Compañeros, que ustedes que podrían comentar. No sé si Nadia quiere empezar o comienzo yo. Vas. Pues una de las cosas que se podría resaltar de esta relación de Marx con Hegel, a mí me parece que es también el tránsito y el desarrollo que tiene esta relación en función de la formación del mismo Marx. Porque obviamente la relación de Marx con Hegel a lo largo de su propio estudio con el Capital no siempre es la misma. Uno puede darse cuenta que Hegel en un inicio, el joven Marx, es muy reticente a la lectura de Hegel, es muy crítico en ciertas cosas, pero parece que hay ciertas cosas que no cuadran de todo con lo que en realidad está ofreciendo Hegel. Son ciertos prejuicios, a mi parecer, epocales, con los que lee a Hegel por las problemáticas que están en su época en torno a cuestiones de religión. Y conforme uno empieza a darse cuenta de cómo avanza el pensamiento de Marx, también la relación con el mismo Hegel va cambiando, a grado tal que cuando uno está leyendo, por ejemplo, el prefacio del Capital, empieza a dar esa anotación que dice, estoy coqueteando con la lógica hegeliana para entender el movimiento del valor. Y si uno empieza a escarbar de manera detallada el Capital, se da cuenta que efectivamente esa relación es mucho más fuerte de la que aparentemente en un momento se muestra. Por eso mismo, en realidad, esta lectura que se hace de Hegel con Marx se puede ver muy claro si uno se mete al pensamiento categorial duro de Hegel. Gracias, Iván. Nadia, ¿quisieras? Pues yo agregaría que muchas veces esta sensación de que el Marx y Hegel no van juntos vienen por prejuicios que se tienen de qué es el materialismo y qué es el idealismo. Y si uno estudia, como lo estamos tratando de hacer acá, más detalladamente qué son ambas categorías y no las toma como de entrada conocidas, podría uno no tener tanta diferencia entre Marx y Hegel y ver que se pueden reconciliar mucho más. Lo mismo sucede con categorías como la dialéctica, que me parece que más adelante vamos a hablar, que normalmente se entienden de maneras muy estereotipadas y que su fundamento o su profundidad provienen de Hegel más que de Marx, y al comprenderlas desde este punto de vista pueden hacer más profunda la misma lectura de Marx en vez de una cosa muy propagandística o muy superficialmente comprendida. Muy bien. Yo quisiera agregar a esto, a lo que han dicho, que por ejemplo para mí es bien importante, o ha sido muy importante, el estudio de Hegel para entender a Marx en lo que respecta a la cientificidad de sus sistemas, ¿no? Por ejemplo, una de las maneras que más se ha atacado a Marx o se ha puesto descalificado, ¿no?, a Marx ha sido respecto a la supuesta ausencia de un sistema científico en Marx, ¿no? O la falta de evidencia empírica, de un sistema empírico científico, o incluso de un sistema que pueda ser falseado, ¿no? En este sentido popperiano. Pero yo creo que, por ejemplo, si algo nos enseña Hegel es precisamente cómo podemos construir un sistema lógico, racional, categorial, ¿no?, basado en una concepción de ciencia que no corresponde a la tecnociencia, o no corresponde a las ciencias empíricas, o no corresponde a una noción como más, no sé si llamarle limitada o más estricta o más restringida de lo que se entiende por ciencia, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos enseña Hegel nos enseña a pensar dentro de un sistema, ¿no?, de un sistema científico. Esto quiere decir, es un sistema de pensamiento que tiene rigor, que muestra y expone su necesidad, que nos muestra por qué las categorías van necesariamente vinculadas unas con otras, nos muestra cómo se desarrollan las categorías, nos muestra, por ejemplo, también la necesidad de que para poder entender cualquier categoría la tenemos que poner dentro de una
dentro de una totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si uno lee a Hegel y lee, por ejemplo, una obra como La ciencia de la lógica, esto queda más claro en Capital, ¿no? Uno entiende mejor el camino de Marx en Capital, entiende mejor la articulación de la obra, ¿no? ¿Por qué Marx empieza con la mercancía? ¿Por qué expone la forma de valor como lo hace? ¿Por qué Capital aparece mucho más adelante? No está al principio, ¿no? Porque como espero que alcancemos a platicar más de esto, importa mucho, ¿no? Importa mucho cómo se articule la obra y cómo se desarrolle, ¿no? Entonces, por lo menos para mí, eso es como van juntos, ¿no? En ese sentido, porque yo creo que sin Hegel se empobrece el sentido de la cientificidad de la obra de Marx. No sé ustedes qué opinen. Tienes razón, a mi juicio. Yo solamente subrayaría que tanto Hegel como Marx son dos extraordinarios pensadores y nos hacen justamente a los filósofos ir al pensamiento y comprender al pensamiento del pensamiento, Claro. al pensamiento que piensa, al pensamiento pensante. Y en ese sentido, pues estamos ante dos gigantes del pensamiento. Curiosamente, muchos filósofos desconfían del pensamiento. En cambio, estos dos nos dicen, ¿quieres comprender la realidad más empírica? Piénsale mucho, no pienses poco. Para acercarse a la realidad hay que pensar muchísimo. Y me parece que esa es una lección filosófica fundamental. Muy bien. Sí, no, y aquí, por ejemplo, con esto me gustaría como conectar entonces, como por qué Hegel, ¿no? Bueno, ya hablamos un poco de por qué Hegel para leer a Marx, pero por ejemplo aquí empiezan a surgir algunas nociones más específicas, más concretas, ¿no? Que encontramos directamente en Hegel, ¿no? Esta noción del pensamiento, ¿no? ¿Qué entiende Hegel por pensamiento, ¿no? Porque como bien sabemos, ¿no? Existe, entre más famoso es un filósofo, más mal entendida o más mal comprendida o más tergiversada es su filosofía, ¿no? Entonces, generalmente cuando se piensa Hegel, se piensa un monstruo de la razón, ¿no? Un monstruo del idealismo, como si pareciera que Hegel es un maniático de la idealidad y que quiere reducir todo como al pensamiento, ¿no? Pero habría que como precisar, ¿no? Todo ese lenguaje y en la medida en que lo precisamos creo que se van a hacer evidentes el verdadero significado de estas cosas, ¿no? Doctor, por ejemplo, yo empezaría preguntándole, o sea, ¿cómo debemos de entender el idealismo de Hegel? Hegel acepta que hay dos órdenes, dos géneros. Por un lado, el ser, las cosas empíricas, las cosas mundanas, y por otro lado, el género del pensar. Lo propio de Hegel es creer y mostrar que ser y pensamiento no van separados, sino que van juntos. Que el hombre piensa porque actúa y solo puede actuar porque es pensante. Entre el ser y el pensamiento hay una disparidad que hay que resolver a través del trabajo. Pero esa disparidad solo la puede vencer el pensamiento, porque es el pensamiento el que transformando al ser, lo convierte en ser pensado y lo convierte en ser verdadero. La filosofía de Hegel es una reconciliación del pensamiento con el ser más inmediato. Solamente que entre los dos, el pensamiento es más fuerte porque él es el que puede apropiarse del ser, comprenderlo en su verdad y entonces permitir una práctica racional de los seres humanos. Para Hegel el pensamiento no está de un lado y el ser del otro. Ambos van en unidad. Los seres humanos piensan y actúan simultáneamente. Y la filosofía de Hegel no hace más que mostrarnos que el pensamiento es el que en esa relación permite la apropiación verdadera del objeto, permite reconstruir al objeto en su verdad y entonces a través del esfuerzo del pensar el mundo nos deja de ser ajeno
se convierte en nuestra obra, en nuestro mundo. Nosotros no pusimos al ser ahí. El mundo ya estaba cuando llegamos, pero el ser humano lo que ha hecho es apropiárselo práctica y reflexivamente. Esa es me parece, la más grande lección que uno puede recibir en filosofía. Gracias. Compañeros. Pues justo en esta línea a mí me gustaría resaltar también el papel de cómo ve Hegel su propia filosofía con otras filosofías, porque como ya bien mencionaba Ricardo, pues una de las cosas que también tiene Hegel en esta idea del idealismo absoluto es que se han generado muchos prejuicios en torno a cómo entender esta relación de Hegel con los demás filósofos, porque parecería que en el momento en que Hegel termina su obra, ya no hay nada más que decir. Hay ciertos autores que lo clasifican como una dialéctica totalizante, en donde la verdad ya está dicha y ya no hay nada más que se pueda decir. Entonces, me parece que mucho de la lectura que nosotros hacemos o que tratamos de ofrecer es tratar de entender a Hegel principalmente como proceso. Incluso uno cuando empieza a ver la ciencia de la lógica en el desarrollo categorial, Hegel constantemente dialoga con otros filósofos en función de las categorías que el pensamiento mismo en su acción de pensarse a sí mismo crea y con cuáles está concibiendo aquellos objetos que está pensando. Por ejemplo, vemos diálogos a veces entre el ser y la nada, un diálogo con Parménides o con Heráclito, conforme va avanzando el ser determinado, el algo y el otro, y casi siempre es una relación de diálogo entre los demás filósofos. Toda la idea de Hegel es que en realidad la filosofía es un proceso del pensamiento criticándose a sí mismo, de construir sus propias categorías para poder dar cuenta de sí mismo. Y en este sentido, Hegel sostiene que la filosofía en su conjunto, con todos los filósofos, es un proyecto de autocrítica que puede dar cuenta de sí mismo y en este sentido es completamente libre, porque es un proceso que se emancipa de sus propias presuposiciones, constantemente está criticando sus propias presuposiciones y en este sentido puede alcanzar propiamente un movimiento enteramente libre. Gracias, Iván. Gracias, Nadia. Creo que todo esto que están mencionando a lo mejor para muchos seguramente sonará chocante, como decir que el pensamiento puede abarcarlo todo, que de alguna manera podemos hablar como que el pensamiento está estructurando la realidad, suena demasiado fuerte y totalmente poco marxista, ¿no? Entonces, para reconciliar un poco esa idea, creo que esta idea viene de que nosotros pensamos que la realidad por sí misma nos va a dar la explicación o las cosas tal como son hechas y nosotros como pensamiento solo debemos reflejar lo que las cosas traen o lo que el ser de las cosas manifiesta y no somos más que una especie de espejo como razón pensante de esa realidad que ya está estructurada. Y lo que hemos visto mucho en el seminario es separarnos de esa idea en tanto que la realidad, si bien nosotros no la inventamos, no la traemos a la existencia con nuestro pensamiento, toda la realidad nosotros la pensamos desde categorías que nosotros pasamos por alto como si fueran dadas, como brincando de las cosas hacia nosotros, ¿no? Y en realidad empezamos en el texto de Hegel desde categorías muy, muy básicas sin las cuales no podríamos pensar nada, categorías como qué es algo, qué es otro, qué es una cosa, ¿qué significa una cosa que tiene límites, que es infinita o que es finita? Categorías que están presentes siempre que queremos o que percibimos el mundo. Y lo que sucede en la ciencia de la lógica es ver cómo el pensamiento va estructurando esas categorías, cómo las categorías son parte de la forma en la que nosotros percibimos el mundo como lo percibimos, o sea, como objetos que se relacionan entre sí, que cierta actividad que podemos hacer inteligible. La podemos hacer inteligible precisamente porque nuestra razón está tomando de la realidad lo que puede, pero no de manera sin actividad, sino estructurándola. Uno podría pensar que esto lo hace cualquier idealismo, por ejemplo el de Kant, que también habla de cómo la razón pone parte para estructurar la misma realidad. Sin embargo, en el caso de Hegel tiene una diferencia interesante, que es que esta forma de entender cómo la
la propuesta que él mismo hace es sin presuposiciones, ¿no? A lo mejor más adelante lo detallamos, pero se trata, a diferencia del pensamiento o de otros idealismos, de ver cómo la razón puede estructurar la realidad, pero pensando cómo esa misma relación se relaciona consigo misma y estudiando esto sin presuponer una idea de qué es la razón o de qué son los conceptos o de qué son las categorías. Las categorías que se revisan, que son las categorías del pensamiento con las cuales se estructura la realidad, no se presuponen, sino que se estudian sin decir, bueno, yo ya sé lo que es algo, por ejemplo, entonces voy a simplemente tomarlo del sentido común y describirlo o analizarlo o alguna versión así, sino vamos a tratar de no presuponer qué son esas categorías fundamentales y entenderlas. Muy bien, muy bien. Creo que vamos bien, vamos avanzando muy bien. Yo quisiera agregar a todo esto que sí, o sea, hay que tener cuidado en la manera que concebimos el tema del pensamiento y del idealismo, ¿no? Porque tradicionalmente lo que pasa es que se conciben como categorías como separadas del mundo o fuera del mundo, ¿no? Y algo que nos enseñan Hegel y a su manera Marx es que el pensamiento no es una praxis individual. O sea, el pensamiento no es algo relegado en el individuo o separado del mundo, ¿no? Sino el pensamiento es parte de la praxis que existe realmente, de la praxis del mundo realmente existente, ¿no? Sin ese aspecto de la praxis difícilmente, ¿no? Nos costaría mucho trabajo entender y organizar el mundo y mucho menos transformarlo, ¿no? Por eso también es importante el aspecto teórico, ¿no? Si no, Marx, ¿para qué hubiera derramado tanta tinta, ¿no? Tratando de explicar teóricamente lo que es el mundo del capital, ¿no? Que claro, no caen en esta noción de separación como muchos otros filósofos o como muchas otras escuelas del pensamiento, ¿no? Que siempre están insistiendo en separar el ser, el mundo del ser, del orden del pensar o del mundo del pensamiento, ¿no? Los quieren mantener siempre separados como dos cosas que son radicalmente distintas y que difícilmente se relacionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante recalcar que ese idealismo del que habla Hegel no está hablando de un idealismo, o sea, no está hablando de la mente psicológica o la mente individual o de algún sujeto trascendental, ¿no? Sino está hablando de la estructura misma, la estructura misma racional que nos permite comprender, interactuar, organizar y transformar el mundo, ¿no? Sin ese idealismo, no tendríamos las herramientas, ¿no? Para entender el mundo, entendernos nosotros y mucho menos nuestra relación con él, ¿no? Incluso aquí alguno de ustedes mencionó, o sea, no se trata de colapsar o de reducirnos hacia una posición materialista o idealista sin más, ¿no? Porque tanto una como la otra se presuponen mutuamente, ¿no? No podríamos en realidad desarrollar no podemos desarrollar igual un sistema de pensamiento, no podemos desarrollar una comprensión de la realidad desde el puro idealismo si no presuponemos el mundo real, pero a la vez también, ¿no? No podemos como nada más partir del mundo existente, del mundo del ser, de esa concepción, nada más tal cual, ¿no? También tenemos que presuponer una cantidad o tenemos que presuponer un montón de categorías, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta, ¿no? A ver, yo quisiera agregar adelante. algo, Ricardo, quizá, sí, adelante. Perdón que interrumpa, pero es que la prueba la estamos viviendo. Nosotros no produjimos el coronavirus. Esa cosa vino de un murciélago, de un pangolín, o de sepa Dios dónde, pero vino. Ahora, si nosotros le preguntáramos al coronavirus, óyeme, ¿y tú quién eres? El coronavirus no diría ni pío. Al coronavirus tenemos que hacerlo hablar. Y la única manera que tenemos de hacerlo hablar es pensarlo, introducirlo en nuestras teorías, vincularlo con lo que sabemos y luchar con lo que no sabemos. Eso no es una tarea individual, lo está haciendo un montón de gente en el mundo porque el pensamiento es más fuerte que cada pensador. En este momento hay cientos, miles de personas tratando de resolver un problema
que nosotros no creamos, pero que ahora tenemos que enfrentar. Para poder luchar con esto, tenemos que pensar seriamente, porque solamente a través del esfuerzo del pensar haremos que eso que ahora nos es ajeno, que es un condenado invasor, que es una pesadilla, se convierta en algo introducido en nuestra comprensión y tarde o temprano en nuestra práctica, en nuestra apropiación, y lo vamos a lograr, lo vamos a domesticar, porque es a través del pensar, como eso va a decir su verdad, que él mismo no sabe, él no sabe ni pío, él no dice ni pío. Como todas las cosas, el coronavirus es perfectamente mudo. Hay que hacerlo hablar. Eso es lo que está diciendo Hegel. Vean el esfuerzo racional del pensamiento que intenta resolver un problema muy agudo que nos tiene a todos al borde de la histeria. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? No, continúa con la pregunta. No, es que entonces esto lo que me llevaba es como, no podemos simplemente partir como del materialismo o simplemente del idealismo, ¿no? Porque sería presuponerlo como algo ya dado, como algo ya ahí, ¿no? Entonces, y creo que Hegel es muy bueno en criticar este punto, ¿no? O sea, en realidad no podemos partir de lo inmediato, o sea, lo inmediato no puede ser el fundamento de nuestra realidad o el fundamento de nuestro pensamiento, de nuestra praxis, ¿no? Porque de alguna manera, si partimos nada más de la materia, estamos presuponiendo una categoría que no hemos justificado, ¿no? Entonces, no sé si les gustaría hablar un poquito más de esto que menciona Hegel, ¿no? Que él trata de hacer una filosofía sin presupuestos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque evidentemente sus obras tienen un inicio, ¿no? Tienen un punto de partida, tienen una categoría inicial, pero hay algo más ahí, ¿no? Cuando él dice hacer filosofía sin presupuestos. ¿Quién quisiera comentar primero? No sé si el doctor o yo inicio. Doctor. Iván, adelante, Iván, adelante. Pues a mí me parece que en este comentario uno podría tener dos caminos para llegar a la afirmación que haces. Y ahí sí es pertinente ver cuál es la relación de la fenomenología con la ciencia de la lógica. Porque justamente uno podría decir, no hay que partir de lo inmediato. Sin embargo, pues la conciencia común, o sea, la conciencia no filosófica, pues sí parte de esta presuposición de lo material, de lo real como dado. Entonces, la pregunta es decir, ¿y esa conciencia se equivoca meramente como si no tuviera ninguna aprehensión al ser? Yo creo que todo el esfuerzo de la fenomenología es mostrar propiamente cómo la conciencia inmediata sí tiene un grado de verdad en esta separación que hace de la realidad y el pensamiento, pero mostrar que es solo un momento y que en realidad constituye parte de un proceso todavía mucho más grande. Todo el tránsito de la fenomenología de la fenomenología del espíritu es partir de la conciencia inmediata a la conciencia filosófica, aquella que parte de la separación sujeto-objeto para mostrarlos en unidad. Aquí habría el camino que abre para la ciencia de la lógica cuando el pensamiento se toma a sí mismo por objeto, es decir, el sujeto toma el pensamiento por objeto, se toma a sí mismo, el pensamiento se piensa a sí mismo, y en ese sentido empieza a desenvolver su propia estructura categorial. Aquí ya empieza a ser pertinente la pregunta de decir, ¿por dónde iniciar? No podemos iniciar por lo inmediato, por la experiencia cotidiana. Ahí ya queda eliminada porque ya en teoría se hizo el tránsito expuesto en la filosofía del espíritu. Entonces, toda la idea de la ciencia de la lógica es mostrar cómo el pensamiento se articula categorialmente y es posible que dé cuenta de sí. Aquí la cuestión es cómo juegan estas dos obras una relación tanto de ida como vuelta, porque una vez que ya tienes este tránsito de lo inmediato al absoluto, también puedes hacer el retorno de lo absoluto a lo inmediato. Una vez que tienes las categorías con las que funciona el pensamiento, tú puedes explicar cómo es que la conciencia común opera, por qué ve esta separación, por qué llega al escepticismo, por qué a veces llega a ciertas posiciones que parecen contrarias. Entonces, es un camino de ida-vuelta entre las dos obras. Toda la idea de Hegel es poder también explicar por qué la experiencia inmediata se aparece como aparece. Por eso mismo, cuando nosotros decimos no se puede iniciar por lo inmediato, en un primer momento parece muy contraintuitivo, porque la conciencia común parte de ese inmediato,
pero la idea es ver cómo hay todo un ensamblaje categorial que en realidad está haciendo un ocultamiento de la verdad que tiene en esa inmediatez. Claro, un pequeño anuncio nada más a quien nos está viendo o escuchando. Pueden dejar cualquier pregunta o comentario que quieran hacerle aquí a los invitados, lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Muchas gracias. ¿A quién le gustaría continuar? A ver, quizá yo introduciría como el mejor ejemplo de la filosofía sin presuposiciones a Marx. Cuando Marx en los Grundrisse nos advierte cuál es el método científico, nos dice, no puedes empezar por lo concreto, porque lo concreto es ya demasiado concreto. Tienes que trabajar mucho para encontrar un punto de partida que te muestre que no aceptas las cosas inmediatas. Y Marx aprovecha toda la experiencia de la economía política clásica y todo su trabajo para mostrar que el punto de partida del capital es la mercancía. Pero la pregunta que él se hace es, ¿por qué un objeto llegó a ser mercancía? La pregunta de Marx no es como la pregunta de los economistas, ¿cuánto vale una mercancía? ¿Por qué se intercambia en una mercancía? La pregunta con la que empieza Marx es, ¿por qué un producto de trabajo que ha sido toda la vida trabajo humano, en este régimen se hace mercancía? ¿Cuál es la forma social que adoptan los productos de trabajo? Antes que aceptar la existencia de la mercancía, hay que preguntarse bajo qué condiciones emergió eso que tenemos enfrente como mercancía. Eso es filosofar sin presuposiciones. Es saber que lo verdaderamente verdadero, y aquí es Hegel el que lo dice, lo verdaderamente verdadero es el proceso, pero el proceso no tiene un origen, no tiene un punto de partida, el proceso siempre ya comenzó. Entonces necesitamos pensar a través de una filosofía estrictamente procesual que lo que hace es poner en duda cualquier punto de partida, el que sea, para poder mostrar por qué ese punto de partida emergió, por qué el objeto existe en tanto que objeto. Filosofar sin presuposiciones, me parece, es la tarea crítica por excelencia. Es decir, eso que tengo enfrente, tengo que preguntarme en primer lugar cómo llegó a estar ahí, por qué está frente a mí, cuál es la razón de su existencia, y no tomarlo como una simple evidencia empírica. Muy bien, doctor. Nadia. Sí, retomando esto último que decía el doctor, de que Marx es también un filósofo que trabaja sin presuposiciones, creo que eso normalmente pasa desapercibido porque se piensa que Marx está dentro de una ciencia social, y más en este siglo se piensan las ciencias en general, las naturales y las sociales, como una mera descripción de lo que sucede, de las relaciones que puede haber entre las cosas, cómo se cambian unas a otras, describiendo nada más, explicando, que sería una forma de acercarse a hacer una descripción lo más exacta, lo más real de lo que sucede. Pero toda descripción, quizá, por ejemplo, comparándolo con lo que hicieron otros economistas a los que criticaba Marx, parte de ciertos presupuestos. Entonces, cuando se dice que Marx o Hegel más concretamente, más explícitamente, hablan sin presuposiciones, quiere decir que no están pensando hacer una mera descripción, porque esa descripción ya presupone ciertas categorías que se están dando por hechas. Antes de hacer eso, antes de pensar que la ciencia es simplemente relacionar o buscar proporciones de cambios entre unas cosas y otras, estos filósofos se preguntan por la categoría del pensamiento que estamos utilizando para identificar un fenómeno como lo identificamos. El caso que se mencionaba hace rato de la mercancía es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos tomar esa categoría simplemente dándola por hecho que sabemos lo que es una mercancía, puesto que es obvio, todos usamos mercancías, y como lo hace Marx, en donde quita esa obviedad y se pregunta, como decía hace rato el profesor, por las condiciones que hacen posible que aparezca en cierta época histórica esa categoría, esa forma de relación social que en realidad no se reduce a un objeto físico como nosotros pensaríamos desde el sentido común. Podemos encontrar una filosofía sin presuposiciones cuando averiguamos antes que los hechos que parecen ya consolidados, ya obvios, las categorías del pensamiento que históricamente se han conformado,
para poder aprender esa realidad de la manera en la que la aprendemos, ya sea una realidad social o una realidad natural. Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, yo quisiera agregar que, pues sí, cuando se refiere a una filosofía sin presupuestos es de que no podemos tomar nada como inmediato, ¿no? Todo lo que se presupone en un primer momento se presupone o se viene a presuponer como inmediato, ¿no? Pero como ya han bien mencionado los compañeros, en realidad lo que Hegel nos muestra a lo largo de su obra, ¿no? Y también Marx, ¿no? Nos lo va también mostrar a su manera, es de que en realidad nunca encontramos nada inmediato, o sea, no encontramos las cosas como inocentemente en el mundo para ser descritas, como dice Nadia, o que nos hablan, nos van a decir por ellas solas o nos van a decir de una manera unilateral, ¿no? ¿Quiénes son o por qué son? La filosofía sin presupuestos es siempre criticar cualquier noción que se presenta o que se afirme como inmediata y darnos cuenta de cómo toda inmediatez siempre, detrás de ella siempre hay una relación que la está mediando, ¿no? Y eso nos lleva al punto, ¿no? De que en realidad la filosofía de Hegel es una filosofía del proceso y de las relaciones, ¿no? Es una filosofía de cómo cómo se dan, o sea, cómo se piensan y cómo se dan esas relaciones en el mundo categorial, en el mundo real, en el caso de la fenomenología, ¿no? Cómo se da entre la conciencia y el mundo, ¿no? Hasta llegar a la categoría de espíritu y así, ¿no? Las demás obras de Hegel, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Sí, esa me la voy a guardar para el final porque va a causar un poco de controversia, porque es la pregunta sobre... Es la sal de la plática, es lo que... Sí. Lo que hace interesante. ¿Qué opinamos de interpretaciones más recientes de Hegel, no? Pero ahorita, si quieren, ahorita regresamos a eso. Nada más formúlasela al doctor para que vayamos pensando más o menos en la respuesta. Muy bien. ¿Qué nos pueden decir de actuales recuperaciones de Hegel? Y está pensando en un Zizek, en un Jameson o una Judith Butler, por ejemplo. Pero yo digo que eso lo dejemos para el final porque nos vamos a pelear por eso. O va a correr sangre, ¿no? Ahorita que discutamos eso. Pero no sé si algo más quisieran agregar a esto que estábamos hablando de la filosofía de Hegel. Yo agregaría algo, Ricardo, que me parece interesante. Es justo por eso, por esa filosofía sin presuposiciones, que la filosofía consiste en transformarse la cabeza. Hay una parte muy interesante en la que al inicio de la enciclopedia dice Hegel, todo mundo cree que para pensar no se necesita nada más que echar la cabeza a andar, como si la filosofía fuera simplemente hacer lo que hacemos todo el tiempo. Y Hegel dice que no, que hay que aprender a pensar. La filosofía es un aprender a repensar, es rehacerse la cabeza. El alumno que se forma en filosofía no puede pensar al final lo mismo que pensaba al inicio. La filosofía es una transformación espiritual, es una transformación mental, es una transformación existencial, porque es ver el mundo de otra manera. Yo siempre insisto con mis alumnos que el filósofo no ve otro mundo, el filósofo tiene que ver este mundo, pero tiene que aprender a verlo de otra manera, de otro modo. Eso es lo que hace la filosofía, es una transformación. Hay muchísimos alumnos míos que piensan que la filosofía es simplemente consentir lo que ya saben, cuando en realidad se trata de rehacerse la cabeza. Muy bien. Y esto que menciona de transformación me lleva al siguiente tema, ¿no? Generalmente cuando se habla de Hegel o pensamos de Hegel, una de los conceptos más asociados es el de dialéctica, ¿no? Pero también al mismo tiempo es uno de los conceptos como más deslustrados, ¿no? O más maneídos o más roídos de la filosofía, ¿no? Encontramos que el término dialéctica, o sea, existe desde los griegos, ¿no? Y que significa como a través del diálogo, a través de la palabra, ¿no? A través de la razón, ¿no? Se pueden llegar a conocer las cosas, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Platón, ¿no? Pero
no solo en él, ¿no? O sea, encontramos que también muchos de los principios de la dialéctica están en Heráclito, ¿no? Todo es devenir, todo es cambio, todo es transformación, y así, ¿no? Podemos seguirnos hasta Marx o incluso todavía más allá. Pero ¿cómo, doctor, y esta pregunta quiero empezar con usted, ¿cómo debemos de caracterizar la dialéctica en términos hegelianos, ¿no? ¿O a qué se refiere, cree usted, que se refiere Hegel? Y por otra parte, ¿por qué nunca Hegel dedica un capítulo, un libro así específico a hablar de dialéctica? Así como López-Gatell le hice 2 preguntas. Yo empezaría diciendo que debemos a Marx y a cierta tradición marxista la incomprensión de la dialéctica. Porque cierta tradición marxista creyó que la dialéctica era un discurso sobre las cosas naturales y que la dialéctica sería como un movimiento de las cosas que el pensamiento no tendría más tarea que reproducir. Y la filosofía de Hegel es una cosa totalmente distinta. La dialéctica es el pensamiento en movimiento. Es el pensamiento en movimiento que es el único capaz de pensar el movimiento real de las cosas, pero ahora transformado en movimiento del pensamiento. Por ejemplo, cuando le dijeron a Diógenes el cínico que el movimiento no existía, que era una tesis de Zenón, Diógenes creyó contradecirlo levantándose y poniéndose a caminar, como si caminar fuera la negación de la tesis filosófica. Todos sabemos que las cosas caminan y se mueven. La dialéctica hegeliana es el pensamiento, el único mecanismo, a mi juicio, por el cual podemos hacer que eso que vemos se convierta en pensamiento. La dialéctica es, pues, el régimen del pensar por el cual podemos comprender el movimiento real de las cosas, pero que está alojada en el pensar, porque es el pensar el que nuevamente tiene que decir la verdad del movimiento mismo. La dialéctica hegeliana es el pensamiento en movimiento, el pensamiento que a través de negarse a sí mismo y de imponerse un movimiento, reconstituye las condiciones de inteligibilidad de cualquier movimiento real. Para Hegel, la dialéctica no está en las cosas, está en el pensamiento verdadero sobre las cosas. Hegel le hubiera dicho a Diógenes, no has contradicho nada. Si quieres contradecir a Zenón, tienes que hacerlo en el orden del pensar, porque el único que puede describir el movimiento reflexivo es el pensamiento. Es eso lo que a mi juicio es muy importante entender en Hegel. La dialéctica es el movimiento por el cual el pensamiento es capaz de describir el proceso real de las cosas objetivas. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor. Compañeros, ¿qué más podemos decir sobre la dialéctica hegeliana? Pues yo creo que podemos encontrar ciertas referencias en diferentes obras. Por ejemplo, alguna vez en el mismo seminario me quedó muy grabado una participación de Javier donde decía es que en realidad en la fenomenología Hegel todavía habla del método dialéctico y sin embargo nunca más lo vuelve a desarrollar porque todavía está trabajando con esta idea de la dialéctica como método. Parecería que hablar de la dialéctica como método es aplicar esta cuestión de una triada a un objeto ya que está constituido o que ya está dado en el mundo y simplemente hay que ver cómo se despliega en estos movimientos de su negatividad, cuando en realidad después ya en la enciclopedia hace un señalamiento más preciso en torno a esto, cuando dice es que en realidad pensar que los movimientos se van dando como en forma de sucesiones ya es un equívoco, porque tú ya estás presuponiendo que hay cosas que están constituidas y que después entran en movimiento. En realidad, ya como lo mencionaba el doctor, yo creo que Hegel, el proyecto de Hegel es pensar en movimiento de la manera más radical posible, es decir, una filosofía completamente del movimiento, que justamente no caiga en esta cuestión heraclitiana de donde todo queda indeterminado. En realidad es pensar en movimiento y aún así ser capaz de poder diferenciar los momentos. Y esto me parece que se ve muy bien en los movimientos categoriales de la lógica.
uno puede darse cuenta que en un primer momento parecerían categorías separadas, aisladas, como si ya estuvieran constituidas, pero su verdad es esa unidad, es ese movimiento. Solo a partir de su verdad, de un momento más complejo, es que ya después podemos dar cuenta de por qué nos aparecían de manera aislada, de manera separada, pero como tal no encuentra Hegel un método que se pueda simplemente aplicar de manera mecánica a cosas externas. Es un mismo movimiento el que se va desarrollando. Creo que esa es más o menos la idea que podría ofrecer. Yo agregaría que el resto del pensamiento dialéctico está muy cercano a lo que comentábamos hace rato de el pensamiento sin presuposiciones y la dificultad de pensar así, porque cuando uno está pensando sin presuposiciones, que parece como, bueno, ¿y hacia dónde vas? O ¿cuál es el chiste de hacer eso? Significa que no vas a presuponer ningún contenido de ninguna categoría, y eso tiene la dificultad también de que no vas a presuponer algo que presuponemos todo el tiempo, que es la lógica de no contradicción. Cuando pensamos una categoría, tratando de pensarla por primera vez, o sea, de pensarla sin asumir qué es lo que ya sabemos qué es lo que es, nos encontramos con que esa categoría nos ofrece su contradicción, nos ofrece un lado que en el sentido común evitaríamos. En ese sentido, cuando nosotros pensamos sin presuposiciones, admitimos esa contradicción que normalmente no vamos a admitir para asumirla, para asumir que cuando pensamos una categoría al mismo tiempo se nos presenta su negación, y no quedarnos ahí, sino buscar de qué forma esas dos cosas pueden estar unidas a pesar de contradictorias. Sobre eso creo que versa la dialéctica, que muchas veces se toma como un pensamiento que habla de tesis, antítesis y síntesis, como un método. Nosotros en el seminario muchas veces resaltamos que no se trata de un método, si por método estamos entendiendo una receta previa de cómo vamos a proceder cuando pensemos. Vamos a proponer una tesis y luego vamos a proponer su antítesis. No podemos proceder así porque cuando hacemos eso de proponer, ¿cuál es la antítesis de esto? Estaríamos presuponiendo un contenido, diciendo, pues esto es lo contrario de esto, así que le corresponde, y ahora que podría sintetizar estas dos cosas, pues esta otra que ya sabemos que significa tal cosa. Eso no hacemos desde el pensamiento hegeliano, no se trata de eso, sino de pensar una categoría sin presuponer cuál es el contenido de esta, ni cuál es el contenido de la que se opone. Haciendo las cosas de esta manera, encontramos un escenario muy novedoso, muy fértil, muy poco comprensible, en donde las categorías, por ejemplo, que revisamos hace poco de finito e infinito, pues no están del todo opuestas. Entonces, en el sentido común normalmente pensamos una y otra como autoexcluyentes, pero aquí no, y de ahí reside su dificultad de la que hace rato hablábamos. Gracias. Sí, yo quisiera nada más, ya han dicho cosas muy interesantes, muy precisas. Yo nada más quisiera agregar que, claro, la dialéctica no es un método como algo, como una receta, como algo, como un camino ya realizado, ¿no? No es un camino a priori, no es un camino que se da antes de emprender el viaje, ¿no? La dialéctica es cómo podemos pensar en y a través de la contradicción, ¿no? Porque lo que también nos muestra el pensamiento de Hegel es de cómo cada afirmación va produciendo su otro, ¿no? Y cómo ese otro se entra en relación con el primero, cómo tenemos dos opuestos que se producen a partir de una afirmación, se va produciendo esa relación, esa escisión entre lo que es uno o lo que es el algo y lo que es el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un pensamiento que siempre está poniéndose en relación con su otro. Ahora bien, lo importante aquí es no perder de vista que esa contradicción y ese otro o esa negatividad, ¿no? Siempre está produciendo formas distintas, produce formas distintas de otredad, de negación, de contradicción, ¿no? Porque además, si seguimos el orden categorial de la ciencia de la lógica, por ejemplo, nos vamos dando cuenta que la contradicción, la oposición, la otredad, todas estas categorías cada vez se van determinando más, van siendo más concretas, van estando más cargadas de determinaciones, lo cual va haciendo que la misma contradicción
y la otredad y la oposición vayan cobrando diferentes carices, ¿no? Por eso cuando nos dicen, es que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis, bueno, en un sentido muy general, pues sí, ¿no? Pero en realidad no hemos dicho nada con eso. Hemos dicho la cosa más abstracta y más general que podemos decir de la dialéctica, y con ello, pues es como cuando decimos yo es igual a yo. Pues sí, en un sentido tautológico, pues es verdad, pero es muy vacío y en realidad no produce nada, bueno, por lo menos en esa afirmación, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la dialéctica, estamos tratando de llevar esto, digamos, a través de la oposición misma, ¿no? Y cómo esa oposición se va determinando cada vez más y más y más, y va produciendo figuras distintas, ¿no? No solamente figuras dialécticas, sino, o sea, va produciendo figuras del pensamiento y de la forma en que concebimos la realidad y el mundo distintas, ¿no? Como ustedes bien saben, no es lo mismo concebir la contradicción entre ser y nada, que entre ser y otro, que entre esencia y apariencia, ¿no? Que en el fondo, pues sí esconden una forma de oposición, de contradicción entre lo que es uno y lo que es otro, pero como bien sabemos también, se van dando en un plano de determinaciones cada vez más ricas, más concretas, más complejas, ¿no? No se agota. Aquí tenemos una pregunta, esta sí me la voy a leer. ¿Qué diferencia hay entre la dialéctica kantiana y la dialéctica de Hegel? ¿A quién le gustaría abordar esta pregunta? Sí, a ver. No traje mi Kant, no traje mi Kant. Sí, no traje mi Kant, pero no, yo tengo mi Kant un poco abandonado, sí, más o menos recuerdo de qué va la cosa, pero a ver, quiero escuchar al doctor y a ver si confirmar mi prejuicio, si era cierto o no. Doctor. La dialéctica kantiana y la hegeliana quizás se distinguen en la manera en que uno y otro aborda el problema. Cuando Kant se encuentra la contradicción en el pensamiento, considera que el pensamiento ha llegado a un borde y que más allá de eso no debe ir. La dialéctica, muestra Kant, es una obligación de la razón. Cuando la razón se pone a pensar, la razón y no el entendimiento, cuando la razón se pone a pensar, inevitablemente llega a juicios que se contradicen entre sí, a juicios y proposiciones que se contradicen entre sí. Y entonces Kant considera que eso es una necesidad de la razón, pero que es una necesidad que la conduce a un callejón sin salida. Hegel, por el contrario, piensa que Kant ha mostrado que la razón se contradice, pero que antes que recular sobre eso, había que justamente tomar en serio que esa es una necesidad de la razón, que la razón es lo que se contradice, pero que esa contradicción no es su límite y su fracaso, sino que es la gran diferencia justamente a mi juicio es que para Hegel el movimiento del pensamiento que lo lleva inevitablemente a proposiciones y juicios contradictorios es el movimiento propio que le da vitalidad. Lo que justamente hace Hegel en relación a la dialéctica kantiana es decir, yo soy el que llevó esa revolución que Kant inauguró hasta el momento final. Yo no me arredro ante la contradicción. La contradicción, dice Hegel, no solamente es imposible de pensar, como lo cree desde Aristóteles hasta Kant, toda la filosofía. Hegel dice que por el contrario, la contradicción es lo que hay que pensar permanentemente. La contradicción es el alma del movimiento del pensar. La dialéctica hegeliana no quiere ser más que dejar que la razón siga su propio movimiento. Muchas veces Hegel advierte que ante el pensamiento que se mueve, el pensador individual tiene que restringirse, debe dejar que el pensamiento, que la razón, lleve su propio impulso. La dialéctica hegeliana es, pues, no solamente el movimiento del pensar, es el movimiento de la cosa misma. La dialéctica hegeliana es la cosa que se mueve pensada de manera completamente clara y articulada. Esa es justamente la dialéctica de Hegel. Por eso Hegel llega a una afirmación
que a mí me parece que vale la pena recordar. Hegel llega a decir, no hay nada, ni sobre la tierra, ni sobre el cielo, ni en el cosmos, que ignore la dialéctica. No hay nada que escape a la dialéctica, porque la dialéctica es el movimiento del pensar por el cual todo lo que existe puede tener inteligibilidad y sentido. Muchas gracias. ¿Alguien, Iván, Nadia, alguien? Sí, digo, ya escuchando al doctor, ya reafirmo mi prejuicio, sí hubiera estado por el camino que iba. Nada más que, obviamente no lo hubiera dicho también como el doctor, pero para más o menos ver cómo funciona este mecanismo, justamente la dialéctica kantiana tiene que ver con el desarrollo de las antinomias. Por ejemplo, la cuestión de la libertad y el determinismo. Cuando pensamos cómo una persona puede ser libre y estar condicionada bajo leyes ya sea físicas, químicas, qué sé yo, procesos que lo sujetan de algún modo a que cancelarían esa libertad. Entonces, ahí es un problema porque Kant dice en realidad el pensamiento ya no tiene intuiciones por las cuales agarrarse, ahí se está zafando de su contenido sensible para el cual pueda resolver ese tipo de dilemas. Y entonces esto abre las antinomias que cada una nos va llevando a la otra, es decir, cuando tratamos de pensar el problema de la libertad, inmediatamente nos lleva al problema del determinismo y lo podemos ver en diferentes formas de aplicación. Por ejemplo, si el mundo tiene una primera causa o es un proceso que no tiene ni inicio ni fin, entonces constantemente parece estar rebotando una y otra. En Hegel el proceso es algo diferente porque Hegel busca conciliar estas antinomias, busca que efectivamente la contradicción sea el motor que solucione estas dos. Eso no quiere decir que por contradicción que está rompiendo con el principio de no contradicción aristotélico de A y no A, sino lo que quiere decir es que en realidad estas dos oposiciones entre libertad y determinismo, principio causal y un proceso que no tiene inicio ni fin, pueden responderse apelando a que en realidad son las dos cosas a la vez. Por ejemplo, la cuestión con la libertad y el determinismo, uno podría pensar, ¿y cómo es posible que el sujeto sea libre en un mundo condicionado? Pues en realidad lo que diría Hegel es que ese condicionamiento es el que nosotros nos damos a nosotros mismos como sociedad, como pensamiento entendido en conjunto. Y en ese sentido, el sujeto cuando reconoce que ese orden determinado es su propio orden que se ha dado, hay una conciliación de su actividad con la actividad del pensamiento. Y ahí esas leyes que se está dando, en realidad ahí es donde está siendo libre. Entonces es un mecanismo diferente, o sea, ya cuando uno empieza a ver de manera sutil cómo trabaja la dialéctica en cada uno de ellos, sí tiene sus matices diferentes, porque generalmente ha habido intentos de acercar a Kant a Hegel, diciendo que en realidad ya estaba todo eso en Kant. Y en ciertas partes uno puede detectar que Kant ya tiene ciertas aproximaciones, pero me parece que el desarrollo no es tan sutil como en Hegel. El desarrollo teórico duro está la exposición en Hegel, porque a veces uno puede encontrar en Kant ciertas afirmaciones que dicen, sí, lo aproximan, pero no está de todo explicado teóricamente, filosóficamente, con ese rigor, que me parece que sí se encuentra en Hegel. Muy bien, muy bien. Nadia. Yo añadiría que la dialéctica, así como ya comentaron, en Kant es como comentaron, es el final de la razón, o sea, es donde la razón tiene que parar porque ya se encuentra con tales contradicciones por estar alejándose cada vez más de la experiencia. Tiene que parar ahí su camino, a la vez que el mismo Kant dice que, por ejemplo, en el aspecto práctico, no debe de hacer caso de este tipo de cosas en el sentido de que, así como hace rato Iván hablaba de la libertad y la necesidad como antítesis o antinomias, que para Kant son parte de la razón misma, en donde puede uno argumentar tanto por una como por la otra, y en ese sentido la razón no va a encontrar una resolución. El mismo Kant nos dice que en la filosofía práctica debemos de hacer como si la libertad existiera para que vivamos en un mundo moral. Y ese como si le parece insuficiente a Hegel, porque para Kant es muy claro dividir la razón en facultades en donde una pertenece a lo teórico y otra pertenece a lo práctico, como si fueran mundos distintos. Y algo muy característico de Hegel es que quiere hacer de la razón humana un organismo, algo que no esté separado por bloques que no se entienden unos a otros o que fácilmente ponemos un límite y a partir de aquí ya somos seres morales, a partir de aquí somos seres teóricos. Dado que no somos así, Hegel trataría de buscar una explicación que fuera más orgánica, que uniera esos departamentos que Kant puso por separado.
Y en ese sentido, Kant habla de una dialéctica propia del entendimiento, que tiene esta distinción entre el entendimiento y la razón que retoma Hegel, en donde el entendimiento trata con categorías en donde sus límites están muy, muy fijos, muy firmes, muy acomodados. Por ejemplo, para Hegel la contradicción no está solo en el juicio, sino en un término mismo, en un concepto mismo, en una categoría. Las categorías en sí mismas son contradictorias, y son contradictorias porque son abstracciones, en el sentido de que no están completas, necesitan, esa contradicción les viene de su carácter incompleto, que cuando el pensamiento se va desarrollando o va teniendo un camino subsecuente, cuando desarrolla esa contradicción en otra categoría más amplia que permite su unidad, esa contradicción se va no desapareciendo, ahí está, pero se va haciendo más orgánica con un panorama mucho más amplio del pensamiento. Eso no está en Kant. En Kant la contradicción existe en los juicios como afirmaciones que se contraponen y que pertenecen al campo de la razón teórica, que en el práctico uno puede olvidarlo. Para Hegel esas cosas no tendrían sentido, porque somos seres que hacemos todo mezclado, digamos. Sí, y como podemos ver bien, como Hegel nos explica cómo lo uno siempre está del otro lado, ¿no? O sea, la afirmación, en vez de mantener separadas, ¿no? Como exclusión, podemos encontrar que lo que se trata de afirmar en realidad está de los dos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos ser y nada o algo y otro, nos encontramos que en el núcleo de cada una de estas proposiciones opuestas en realidad se encuentra su otro, ¿no? Y que solo en la medida en que los pensamos como una totalidad podemos entender y fijar el significado de cada una de las partes, ¿no? Pero como momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos que toda contraposición vincula íntimamente a los términos, ¿no? No tenemos nada más o un pasaje de una determinación incesante hacia la otra, ¿no? Que nos hace ir y venir constantemente, ¿no? Sino que cuando podemos ver la dialéctica, como dicen los compañeros, la podemos ver en su totalidad, podemos como ver los momentos, podemos fijarle su significado, ¿no? Podemos estabilizar ese mismo significado. Bueno, aquí nos llega otra pregunta, ¿no? Que me parece interesante. Y dice Oscar Martínez, ¿cómo responderían a la crítica? ¿Mande? Perdón que te interrumpa, lo que pasa es que había otra de Claudia Alexa que dice, ¿podría aplicarse la filosofía de Hegel en la cotidianidad sin caer en anacronismos? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal? A ver, por favor. Yo empiezo mis clases. Perdón, doctor. ¿Pueden repetir la pregunta? Porque ya se cortó, no la escuché bien. ¿Podría aplicarse la filosofía de Hegel a la cotidianeidad sin caer en anacronismos? Doctor, ¿qué opina? Yo siempre empiezo mis clases de Hegel haciendo una apuesta. Si la filosofía de Hegel les permite comprender sus amores de panadería, sus enamoramientos de Ruta 100, no le hagan caso. La filosofía tiene que estar en la vida. Yo creo que eso es muy importante. La pregunta que hace la compañera es muy importante. Desde Sócrates, y yo creo que Hegel es un gran ejemplo, desde Sócrates quedó claro que la filosofía se hace todo el tiempo, viviendo en la calle, amando, luchando, trabajando, aprendiendo. La filosofía de Hegel pretende ser la descripción de lo que hacemos, la descripción racional de lo que hacemos. Al contrario que los que piensan que Hegel está en una nube inalcanzable, no es cierto. Permítanme, porque yo soy así en mis clases, hacer este símil. Cuando un filósofo y le preguntan ¿cuál es tu profesión? Y responde filosofía, lo declaran de inmediato inútil para bailar y nada divertido. Y entonces le dicen, vente a la realidad, bájate de la nube. Y yo siempre les enseño
que el filósofo que piensa mucho está mucho más cerca de la realidad que el que cree que solo porque baila sabe más del mundo. Hegel enseña que para llegar al mundo hay que pensar bastante, pero que pensando bastante somos más concretos. El que más sabe es el que más ve. El que más sabe es el que más mundo comprende. El que más sabe es el que más se autocomprende. Pero para eso tiene que pensar. Esa es la gran lección de Hegel. Por supuesto, lo mismo que Sócrates, se hace filosofía en la calle, en la panadería, en el Ruta 100, cuando nos enamoramos. En el Uber, ¿no? Ya sería hoy en día, doctor. Así es. Sí, creo Yo que... pertenezco a la generación de autobuses de 20 centavos. Sí, ¿cómo podemos ver esto en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que también, creo que esto nos ayuda, bueno, a mí en gran medida la filosofía de Hegel me ha permitido comprender que las cosas no son ni blanco ni negro, que las cosas no tienen nada más un rostro, sino que las cosas pueden ser contradictorias, que pueden vacilar entre dos o múltiples determinaciones, ¿no? Que en realidad para entender el mundo, cualquier cosa del mundo, siempre hay que ponerla dentro de una totalidad y dentro de una serie de relaciones, ya sea bailar, ya sea subirse, enamorarse al camión o ir en el metro, ¿no? Para poder navegar el metro, tenemos que entender la contradicción, ¿no? Que cada cosa pone a su otro, pone su opuesto, que no somos si no es por nuestro otro, ¿no? Y que el otro igual es por nosotros mismos, ¿no? Y que en ese sentido llevamos al otro, como de veces decimos muy románticamente, llevamos al otro en nuestro corazón, ¿no? Pero así igual nuestro enemigo también nos lleva en su corazón. Entonces, en ese sentido, para mí es una noción, por ejemplo, la forma de entender la contradicción hegeliana me permite entender que cómo dos cosas pueden ser, o cómo una cosa, perdón, puede ser dos cosas opuestas al mismo tiempo, o puede mostrar dos aspectos distintos, ¿no? Y no sé, a mí a veces me hace no caer como en posiciones reduccionistas o dicotómicas, ¿no? De creer que la realidad es de una manera, o solo habla de una manera, o solo muestra una faceta, ¿no? Una realidad que no abarca sus dos aspectos, ¿no? La máscara de Janus, ¿no? O sea, tenemos que abarcar ambas caras, ambos aspectos, si no, no es la realidad. Si nada más vemos un solo aspecto, estamos en una postura unilateral, ¿no? Es nada más querer ver las cosas desde un punto de vista o desde una sola determinación. Por otra parte, también me ayuda a entender el concepto de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Y yo creo que es mucho más robusta la noción que nos ofrece Hegel, sino me parece que incluso es como de las más completas, ¿no? Porque es una noción de identidad, de quién soy yo, que no depende nada más de una mirada, como si pudiera yo cerrar los ojos y mirar hacia adentro y yo me hallara, ¿no? Me hallara con ese monito, con ese yo interior, como si fuera una cosa ya dada ahí, nada más puesta ahí, ¿no? Y con Hegel entendemos, por ejemplo, que la identidad se logra a través del reconocimiento, ¿no? De ese pasaje por la mirada del otro, que somos quienes somos porque vivimos en comunidad, porque así como exigimos que se nos reconozca como personas, como sujetos del derecho, como seres libres, racionales, capaces de tomar nuestras propias decisiones, nosotros también tenemos que reconocerle esa capacidad a los demás, ¿no? Pero además no es como si fuera nada más un simple encuentro en medio del desierto, de la sabana, ¿no? Sino que en medio de esa relación somos quienes somos. O sea, en realidad nunca estamos solos, ¿no? Y en realidad nunca somos o sea, no somos plenos estando como apartados de la relación con los demás, del mundo, de esa sustancia, ¿no? Que le llama Hegel. No sé qué opinan o qué quieran agregar los demás compañeros. Pues yo creo que también una de las partes esenciales del proyecto de Hegel es que la conciencia inmediata entienda su experiencia, o sea, entienda la razón de ser, de por qué ve el mundo, de la manera en que se le presenta.
Y creo que esa es una de las cosas que tiene Hegel, que dice es que en realidad al mundo para la conciencia inmediata se le puede presentar como absurdo, como irracional, como independientemente de ella, que en realidad no lo pela, puede generar una situación de angustia, de frustración, pero ya en todas esas concepciones ya está operando una categorización del pensamiento. Toda la idea es que en realidad esa categorización no tiene claridad sobre ella misma, no tiene claridad sobre cómo está entendiendo los procesos que está viendo. Y yo creo que toda la idea de clarificar cómo procesa el pensamiento es justamente darse cuenta que esa apariencia de irracionalidad, de absurdo, de que no tiene una lógica detrás, en realidad sí responde a determinadas condiciones. Incluso uno podría dar cuenta de nuestra situación cotidiana actual, por ejemplo, estoy pensando en los movimientos masivos de inmigrantes, la cuestión de la pandemia con el coronavirus, los auges de los populismos, parecería que el mundo en realidad es completamente irracional, que nuestra cotidianidad no tiene una razón de ser o un sentido. Pero la idea de Hegel es que dices, si tú empiezas a explorar el pensamiento de manera detenida, de manera pausada, te vas a dar cuenta que todo ello obedece a una lógica y que no está puesto ahí simplemente por el azar. En realidad hay condiciones necesarias por las cuales las cosas están pasando de la manera en que están pasando y que son condiciones que nosotros mismos pusimos. Es decir, no vienen de afuera simplemente como condiciones externas, no es un Dios que simplemente de repente está metiendo condiciones de manera azarosa. Son procesos que obedecen a una determinada lógica que nosotros hacemos sin tener conciencia plena de los procesos que están ocurriendo. Entonces, más que nada, me parece que en ese sentido la filosofía de Hegel es un modo de vida. Obviamente, él lo advierte muy bien en el prefacio de la obra de La ciencia de la lógica. Cuando uno lo estudia, pues al principio las cuestiones categoriales son súper áridas. Uno los lee y dice, bueno, a mí esta relación de lo infinito y lo finito, o de lo uno y lo múltiple, o el algo y el otro, pues qué tienen que ver con mi vida cotidiana, pero conforme uno se va adentrando más a eso, se da cuenta que efectivamente sí están hablando en la vida cotidiana, que están traduciendo el proceso por el cual la conciencia inmediata ve la realidad de esa manera y por qué la está viendo mal, por qué hay que corregir su concepción para que pueda ver en realidad el proceso que está teniendo en su vida cotidiana. Esa es más o menos la idea, la respuesta que daría. Gracias, Iván. Nadia. Pues yo creo que esta pregunta se puede generalizar o se generaliza frecuentemente para pensar que la filosofía en general, para qué sirve o si no sirve para la vida cotidiana. Y creo que se ve esta pregunta así porque se piensa que para que la filosofía actúe en la vida cotidiana tiene que actuar ya, ¿no? O sea, así casi decirte cómo hacer el arroz que vas a cocinar este día o algo que sea muy palpable. Si estamos pensando en eso, no va a pasar en ningún caso, o sea, en ninguna filosofía, pero la filosofía creo que en general y especialmente la de Hegel te ayuda a comprender mejor. Y comprender mejor no significa nada más sentarte a observar y quedarte comprendiendo las cosas, sino que las cosas se presentan de manera, como lo hemos repetido ya, obvia, como lo que las redes sociales dicen, como lo que has aprendido que son, y no las entiendes así. Al no entenderlas no puedes, te sientes un poco impotente porque no sabes hacia dónde moverte. Simplemente comprenderlas y darle claridad a las cosas es un primer paso para transformarlas o para hacer palpable el cómo se manifiesta la filosofía en las cosas cotidianas, ¿no? El gran ejemplo es ahora que estábamos comenzando con Marx, que Marx tomó mucho de Hegel, pues Marx no pudo haber hecho lo que hacía, sino reinterpretaba las categorías que se tomaban en su tiempo y las hacía más fluidas, más, no como cosas fijas, sino las entendía dentro de un proceso histórico. Eso también creo que da un cierto optimismo porque ahora se piensa mucho que el mundo está muy mal, lo cual es cierto, pero que siempre ha estado así, ¿no? Como siempre ha sido una basura, entonces en realidad ¿en qué ha cambiado? Tanto el filósofo Hegel como Marx creo que te dan una sensación de entender que no es así, o sea, que las cosas han cambiado, si bien cuando las tratamos de ver como iguales es porque estamos pensando de manera reducida esas categorías y no estamos siendo finos en distinguir cómo ha sido ese proceso de transformación en el cual estamos todos metidos, ¿no? No es una historia nada más de sucesos, sino de que todos los aspectos sociales y los aspectos del pensamiento en cada una de sus áreas intervienen cuando hacemos algo.
Entonces, cuando nos permite mejor la filosofía la filosofía de Hegel en particular, comprender mejor, se puede aplicar para cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando estás en ciencia, haciendo ciencia, cuando estás en política, haciendo política, cuando estás siendo en un debate ético, lo primero que tienes que hacer es partir de ciertos conceptos, y esos conceptos los das por hecho o los reinterpretas, los entiendes mejor. Para eso creo que te puede ayudar mucho la filosofía en general, pero Hegel en particular con mayor énfasis. Muy bien, muy bien. Aquí alguien, Oscar Martínez desde Perú, nos deja una pregunta y nos dice, ¿cómo responderían a la crítica que le han formulado a Hegel sobre la negación del otro que lleva a una totalización que eliminaría la diferencia? ¿Por qué no dejar la dialéctica de Hegel y tomarla de Adorno, por ejemplo? Ya se está pensando. No, lo que pasa es que ya ves que esa pregunta alguna vez salió, bueno, más que pregunta fue más la crítica a esas lecturas. O sea que en realidad, pues es una mala comprensión de Hegel creer que el proceso de la dialéctica va a llegar a un punto en que llega una totalización cerrada en donde ya nada más se puede decir, o un punto de identidad tal que deja de lado toda diferencia. En realidad esa es una mala comprensión de cómo está tratando Hegel de entender la identidad y la diferencia. O sea, el proceso, si bien puede dar cuenta de sí mismo, es decir, si bien puede cerrar, nunca deja de lado esta constante apertura que da movilidad al proceso para que siga absorbiendo estas diferencias. En realidad, decir que el proceso queda en una mera identidad y que ya no excluye toda forma de diferencia, me parece a mí que es una lectura muy parcial de las categorías de Hegel en esta lectura de estilo de Riviana. Decía, hay que apostar por las cuestiones de la periferia, hay que ver desde el lado del marginado. Dices, pues no, o sea, en realidad Hegel, cuando ya uno empieza a ver el tratamiento, por ejemplo, de algo y lo otro, la identidad y diferencia, se da cuenta que no es tan sencillo simplemente como para decir, ya queda en identidad y ahí se acabó la discusión. Sí, muy bien. Doctor. A ver, justo la línea que responde Iván, es que yo creo que acusar a Hegel de tener un pensamiento totalizador es equivocado, es totalmente equivocado. Por ejemplo, hay quien acusa a Hegel de que con él la historia se terminó, que ya el proceso histórico se acabó. Sería lógico que alguien que escribe una dialéctica y que dedica toda su vida a narrar el proceso de la historia pensara una cosa así. A mí me parece que una mínima justicia a Hegel sería dedicarle la convicción de que cada uno de los momentos que la historia alcanza es solo un momento transitorio, que va a pasar, que esa totalización que se alcanza es solamente temporal, que el otro reaparecerá inevitablemente, que la alteridad no es algo que se pueda concluir, sino que por el contrario va a estar constantemente presente. Muchas lecturas que pretenden descartar a Hegel porque él no tendría una teoría del otro, una teoría especialmente de los pueblos amerindios. A mí me parece que esas versiones se facilitan mucho las cosas y no se molestan en comprender una filosofía que por el contrario cree que lo fundamental es el antagonismo, la diferencia, la alteridad, y que sin eso no va a haber movimiento, no habría movimiento. ¿Por qué hacen esa acusación a Hegel y no se la hacen a Marx? Si en realidad uno y otro trabajan un sentido del proceso que son muy similares. A mí me parece que esas lecturas se facilitan mucho las cosas acusando, como es normal, a Hegel de algo que él no es. Muy interesante. Nadia, ¿qué nos quisieras agregar? Pues nada más decir que sí, como ya dijeron, la interpretación me parece un poco abusiva en el sentido de que Hegel todo el tiempo está recalcando de que una cosa para que sea lo que es tiene que ser en referencia a otro. Entonces decir que elimina al otro es no escuchar lo que está insistiendo a cada momento, ¿no? Que
la identidad solo se logra a partir de la diferencia, o que la diferencia está ya no afuera, sino presente en cada una de las cosas, dentro de su identidad misma, que una cosa es lo que es por su otro y no en sí misma, ¿no? No se vale por sí misma, como lo hemos visto muchas veces. Entonces, simplemente se me hace una lectura que no es una lectura real, sino que parte de prejuicios de lo que debería o de lo que es Hegel y de lo que son otros autores, simplista, que no está reconociendo realmente al autor. Sí, es muy sesgada, ¿no? Yo nomás agregaría que creo que Hegel, a pesar de que no se le reconozca, yo creo que es uno de los autores que más se ha esforzado por pensar qué significa lo otro, ¿no? Muchos otros, como por ejemplo Levinas, digo, hace un buen trabajo, pero a mí se me hace que no va al fondo, ¿no? Que no llega allá y que se queda en una perspectiva un poco mística o irracional, ¿no? De poner al otro en de darle este lugar como, sí, de corte místico, irracional a lo otro. Bueno, no sé, quizá exagero también, pero creo que en Hegel sí encontramos un verdadero esfuerzo por pensar lo que es, quién es el otro, qué es el otro, ¿no? Y que además el otro es una parte indispensable de la estructura de la realidad, ¿no? En toda afirmación siempre, como ya ustedes dijeron, en toda afirmación siempre vamos a encontrar el otro, porque si el otro, la relación del uno con el otro, de la cosa con su otro, es lo que permite estabilizar el significado de las cosas, ¿no? Toda cosa necesita ese contraste para poder aquilatar, para poder asumir su propia identidad, ¿no? Entonces, claro, como dice el doctor y como dicen ustedes, ¿no? O sea, ven la cosa se trata de pensar la cosa desde una manera muy sesgada, ¿no? Como si el tocar a lo otro le anulara su carácter de otro, ¿no? Pero lo que vemos es que en el sistema de Hegel, el que Hegel trate de pensar lo otro no quiere decir que se lo está como cenando, ¿no? Y lo está fagocitando y lo desaparece y lo reduce a nada, ¿no? Sino que lo está tratando de pensar en la relación, ¿no? En su relación, porque otros lo tratan de pensar, pero lo tratan de pensar un otro como allá afuera, casi, ahora sí que en un sentido de mala metafísica, ¿no? Algo que está, algo con lo que en realidad no tenemos un contacto, algo que se nos presenta nada más un rostro, algo que se nos presenta como algo que no debe ser tocado ni pensado, ¿no? Porque si lo pensamos, lo estamos destruyendo o lo estaríamos rebajando, ¿no? Y yo creo que no, pues eso no nos dice en realidad mucho sobre el otro, ¿no? Al otro se le conoce precisamente en el diálogo, en el contacto, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo sobre este punto. Pues no sé, o sea, a mí me gustaría también tratar como de defender una lectura en el sentido de no nada más decir, es que lo leen mal o no lo han entendido, sino yo creo que también estas lecturas han salido por la comprensión que en determinadas épocas se había tenido sobre Hegel, es decir, también la lectura sobre un autor está determinada por sus condiciones históricas. Y si uno va a ver el desarrollo de cómo se ha leído a Hegel, también ha habido cambios en los prejuicios que se han tenido sobre el autor y diferentes maneras de cómo abordarlo. Por ejemplo, podemos ver una lectura de los años 60 o todavía de tiempos anteriores muy basada en la fenomenología y la ciencia de la lógica queda casi eclipsada. Entonces, se puede entender porque la ciencia de la lógica, la lectura no es nada amable con el lector, o sea, uno no llega y en realidad ve la prosa más fluida, en realidad es un texto muy difícil. Y obviamente es ahí donde se hace ese tratamiento. Conforme ha ido desarrollándose la discusión en torno a Hegel, pues obviamente esas cosas se van clarificando, pero en un primer momento estas cuestiones de las críticas que se le hace se pueden dar cuenta uno que están fundamentadas sobre prejuicios de época, de cómo se está haciendo la lectura sobre Hegel. Yo creo que actualmente ya podemos ver a Hegel más fresco, más concreto en su propia teoría, unas cuestiones que en realidad, para no dejar esta visión simplemente de decir, no, es que estas lecturas están mal y ya, no, en realidad yo creo que ha habido un desarrollo en torno a la comprensión de Hegel en función también
de la historia de cómo se ha leído el mismo pensador. Claro, eso es muy importante, ¿no? Un anuncio nada más, agradezco a toda la gente que nos está escuchando y viendo, y les recuerdo que haré otros lives, haré otras transmisiones donde empezaremos como a tratar todo esto que hemos hablado, todos estos conceptos que hemos mencionado, trataremos de abordarlos de manera más específica, ¿no? Por ejemplo, ahí se mencionó el infinito. Hay una parte que Hegel habla sobre lo finito y lo infinito, ¿no? Entonces, quizá trataremos de dedicarle tiempo, ¿no? A esos conceptos, ser nada, algo y otro, ¿no? Para que pues estén atentos, ¿no? Bueno, una última pregunta ya, porque para irnos, ya llevamos hora y media. Una última pregunta que nos deja esta misma persona, ¿no? Hemos visto muchas lecturas que se han realizado sobre el coronavirus, muchas desde una línea Foucaultiana, como Paul Preciado, Agamben, etcétera. ¿Hay alguna forma de que Hegel te brinde luz para pensar los problemas actuales del COVID-19? Bueno, yo ya avanzaba una... No, está bien, Nadia. No, adelante. Yo tengo que pensar todavía. Muy bien. Doctor. A ver, hace un rato Iván decía que desde la perspectiva de Hegel, nada viene de fuera, porque el movimiento al que él se refiere es un movimiento que engloba toda la acción humana y toda la acción humana en el mundo. ¿Cómo comprender la irrupción de esta pandemia? Bueno, no podríamos considerar que es algo que Dios nos mandó porque nos hemos portado particularmente mal. Tampoco podríamos decir que es una fatalidad venida de la nada. Hegel diría, pregúntate de qué manera el ser humano, al invadir cada vez más espacios que no tocaba, ha ido encontrando especímenes, especies, dificultades que ahora forman parte de su mundo. El coronavirus puede ser una pesadilla, pero es una pesadilla que ahora forma parte de nuestra experiencia, ante la cual tenemos que reaccionar, por un lado comprendiéndola, por otro lado haciéndola inteligible para nosotros, y por otro lado además viendo cómo nuestro pensamiento va a reaccionar frente a esta calamidad. Toda nuestra vida se transforma de golpe. Hace un mes no hubiéramos imaginado esta situación, y me parece que Hegel lo que hace es decirte, sí podemos reconstruir de manera inteligible cómo llegó este mal, sí podemos reaccionar de manera inteligible ante él, podemos comprender de qué forma nuestro mundo ha sido conmovido por un virus y ha transformado nuestras estructuras económicas, ha puesto en cuestión las formas de acumulación, ha mostrado la insensatez de nuestro modo de vivir, ha mostrado que la humanidad está de rodillas ante unas cuantas fuerzas del capital gigantescas. Hegel lo que te diría es, justamente se trata de pensar de qué forma esta experiencia va a transformar nuestra concepción de nosotros mismos, va a transformar la concepción que nos hacemos de qué es el trabajo, de por qué tenemos que depender de fuerzas ajenas, por qué tenemos que arriesgar la vida solo para que otro siga acumulando capital. Me parece que Hegel, al lado de Marx, permitirían perfectamente comprender este mal, no como una calamidad venida de fuera, sino como obra de nuestros actos y transformación de nosotros mismos y de ese problema a través de nuestra acción. Yo terminaría diciendo que justamente Hegel a mí me parece muy importante porque es una teoría de la acción, del trabajo. Es hacer comprensible la acción humana en lo bueno y en lo malo, y es hacer comprensible justamente cómo vamos, por un lado, a asimilar lo que está sucediendo y transformar nuestro mundo y transformarnos a nosotros mismos a partir de esa experiencia. Eso es exactamente dialéctica. Yo no conozco la versión Foucaultiana de la cosa, me parece que iría por el lado de la biopolítica, por ejemplo, pero incluso Hegel lo explicaría mejor. Es decir,
cómo en realidad nuestros procesos de trabajo, que creíamos que son independientes del mundo natural, en realidad están íntimamente mezclados con todo. La lección hegeliana es: estamos en un proceso todos, proceso que no tiene exterior y proceso que, sin embargo, al estar en movimiento, nos interpela para la acción y para el trabajo. Muchas gracias, doctor. Compañeros. Y a ver, la pregunta que dejaste al final, ¿cuál es su opinión sobre Zizek? De todo, ¿sabes? ¿Qué tal? La lectura de Zizek de... No, pero a ver, no evadas esta pregunta. ¿Cómo nos puede ayudar Hegel a entender? Porque ahorita voy a tocar eso, pero ¿cómo nos ayuda Hegel, o cómo nos puede ayudar la filosofía de Hegel a entender este fenómeno, ¿no? O esta catástrofe, o como quieran llamarle, ¿no? Yo tengo un comentario. No sé si nos va a ayudar demasiado, pero lo que creo que puede resultar con el coronavirus es que hace más patente las contradicciones de la sociedad que ya existían. No sé si va a resolverlas, eso por supuesto que no, pero al menos el hacerlas más agudas, el hacerlas más visibles para todos, cosa que siempre han estado, pero para el mismo sistema las oculta para la mayoría de las personas. Lo que va a hacer es poner las cosas al menos más transparentes, más urgentes para resolverse, y el que se resuelvan o no depende, como yo creo pensaría Hegel, pues de nosotros, ¿no? De los que estamos haciendo este camino, de los que estamos viviendo en estas contradicciones que hemos querido ignorar, y que ciertamente ignorándolas pues no vamos a alargar el tiempo en que las resolvamos. Si algo puede ayudar es hacer simplemente premura en el asunto. También creo que puede ayudar a vernos como, ahora que estábamos hablando del otro, vemos a la naturaleza, a los virus o a todo como otros que están ahí y que son completamente ajenos a nosotros. Lo que puede también pasar en términos más biológicos sería que nosotros no tratemos otra vez de ignorar ese otro, sino tratemos de convivir con eso, o sea, en el sentido de que pues hasta ahora no hay vacuna, ¿no? Entonces, como toda enfermedad, grave o no, como ya, por ejemplo, el ébola existe en el mundo y es demasiado grave, se aprende a convivir, no a eliminar, porque eso en muchos casos va a ser muy difícil, pero se aprende a cómo llevar una vida dentro de un mundo en donde eso es parte de la existencia, ¿no? Cómo cambiar ciertos hábitos sociales, cómo cambiar cierta organización, o cómo atenuarse biológicamente, hacer cada vez más, incluso entre más contagiados haya mejor disposición, en el sentido de haya más resistentes, individuos resistentes a esa enfermedad, va a ayudar, no como una eliminación, sino como una mejor simbiosis, readaptación, yo qué sé. Muy bien, muy bien. Pues yo agregaría que, por ejemplo, por ahí empezó a circular, ¿no? Un compendio de ensayos donde Agamben, Zizek, Butler, ¿quién más? No recuerdo quién más, pero todos presentan sus tesis, ¿no? Sobre lo que representa, ¿no? El coronavirus, o cuál es su impacto, ¿no? Y entonces van, digamos que dos polos son como de que por una parte, como Byung-Chul Han, ¿no? Habla de que es nada más una nueva forma de biopoder, ¿no? Y nada más nuestra reacción al virus es simplemente como profundizar estructuras de control, ¿no? Pero basadas ahora en nuestra concepción de vida, en la enfermedad, etcétera, ¿no? Siento como tesis más Foucaultianas, ¿no? Y estoy de acuerdo en gran medida, ¿no? Nos ayuda a entender que precisamente la manera en que estamos enfrentando este fenómeno es de alguna manera transformando nuestra praxis, ¿no? O sea, no estaríamos aquí en este momento teniendo esta conversación, sino es porque precisamente ante esta coyuntura hemos decidido voluntariamente transformar nuestras prácticas, ¿no? Pero por otro lado está, por ejemplo, lo que dice un Zizek, ¿no? Que él ve en esto una oportunidad para una transformación de la sociedad, pero no en un sentido de profundización del biopoder, ¿no? Sino precisamente
pone de evidencia la necesidad y la importancia de pensar los espacios comunes, las estructuras comunitarias de la sociedad, ¿no? Porque ahorita más que nunca se está viendo cuánto dependemos de ellas, ¿no? Entonces habla incluso de un momento comunista, ¿no? Ahorita hay un momento comunista que nos puede permitir quizá romper muchas estructuras o romper muchas osificaciones que hay entre nuestra sociedad, ¿no? Entonces parece que estamos entre como un polo pesimista y uno optimista, ¿no? Y yo he escuchado que mucha gente descarta lo que dicen estos autores diciendo, es que la cosa es mucho más compleja, ¿no? Y todo el mundo nomás dice que la cosa es mucho más compleja, pero en realidad nadie me ha explicado cómo es mucho más compleja que algunas de las tesis que han planteado estos autores. Entonces en eso yo empiezo, ya siento o intuyo una especie como de prejuicio, ¿no? Un prejuicio siempre a denostar o a reducir estos tipos de prácticas o de prácticas interpretativas o de pensamientos, siempre descartarlos con un movimiento de la muñeca diciendo, es que todo es más complejo, es que todo es más difícil, ¿no? Pero no veo yo un auténtico esfuerzo, no de estos autores que, bueno, cada quien desde su postura, creo que hacen un esfuerzo por tratar de entender lo que está pasando y tratar de poner las cosas en un contexto o recontextualizarlas en otros. Están haciendo un esfuerzo del pensamiento, ¿no? Lo que ya se ha mencionado aquí, ¿no? Que siempre nos tenemos que reapropiar frente a lo nuevo, frente a los fenómenos, siempre tenemos que hacer una reapropiación de la realidad, una reinterpretación, una reinscripción de la realidad, pero no solamente como nosotros tomando la realidad y poniéndola dentro de nosotros, ¿no? Porque claramente algo nos enseña la dialéctica, es que es una calle de dos sentidos, ¿no? O sea, no solamente reinterpretar esa realidad, sino también cómo nosotros transformamos, nos obliga a pensar cómo también nosotros transformamos esa realidad. Entonces los problemas que estamos enfrentando ahorita, que se han acelerado, que no son problemas en sí, son problemas como espontáneos o nuevos, sino que esta crisis lo que ha hecho es nada más acelerar problemas que ya se veían venir, ¿no? Problemas del plano económico, problemas de la socialización, de la digitalización de la vida, ¿no? Ahora nos vemos obligados, en este momento nos vemos obligados a pensarlo seriamente, ¿no? Cosas que habíamos pospuesto, cosas que le habíamos sacado la vuelta a enfrentar o a pensar, ahora en este momento nos vemos enfrentados a ellas, como por ejemplo también esta cuestión de las clases en línea, ¿no? Mucha gente las rechaza y dice, no, estamos marginando a mucha gente, estamos dejando a mucha gente fuera, ¿no? Pero por otro lado también nos está obligando a pensar, entonces, ¿qué significa este sistema educativo? ¿Qué estábamos haciendo antes, no? Porque pareciera como al rechazar las clases en línea, pareciera que estamos rechazando las clases en nombre de algo mejor que había antes, ¿no? Y en muchos casos no era algo mejor. En muchos casos también teníamos marginación, teníamos sobresaturación, indiferencia, apatía, falta de recursos, teníamos también muchos problemas, ¿no? Entonces ahora creo que lo que nos pone cara a cara no es a decidir si las clases en línea son mejores o no, pero sí nos pone en la encrucijada de tener que repensar la relación que tenemos en las instituciones educativas, ¿no? Tenemos que repensar cuál es el papel del maestro, cuál es el papel del aula, cuál es el papel del alumno, ¿no? Muchos alumnos hoy se están quejando de que, es que me están dejando mucho trabajo en línea. Pues sí, porque en la clase presencial ya se había vuelto una práctica muy común, que se omitía mucho del trabajo de lectura o mucho del trabajo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, de pronto, en las clases en línea, de pronto, mucha de la responsabilidad empieza otra vez, recae nuevamente del lado del alumno, ¿no? Y claro, bueno, no quiero decir que la cuestión está resuelta, ¿no? Pero lo que a mí sí es claro y lo que yo veo es que nos está reclamando pensar la relación y que por otro lado mucha gente se está saliendo por la tangente diciendo es que es mucho más complejo, es que esto es mucho más complicado, pero no te dicen cómo, ¿no? Nomás te dicen es otro, pero no te dicen cómo es el otro, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiera concluir, tengan algunas palabras para concluir, algo que quieran decir. El doctor. Bueno, nada más volviendo al tema que aparentemente quedó en el aire de las lecturas de Hegel.
A ver, a mí me parece muy importante subrayar lo siguiente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para leer a Hegel, pero no lo hemos hecho solos. Hay extraordinarios intérpretes de Hegel, hay grandes lectores de Hegel, los consultamos regularmente porque las dificultades que encontramos no siempre podemos resolverlas solos. Hay grandes intérpretes de Hegel. Hay gente que conoce muy bien el sistema y nosotros lo que hacemos es apoyarnos en su experiencia, en su lectura, para enriquecer la nuestra. No todos, sin embargo, son buenos intérpretes. Los nombres que mencionaron a mí no me parecen relevantes. No quiero decir que se equivoquen totalmente, el error total no existe, porque existen siempre visiones que aciertan en tal o cual sentido, pero me parece que es difícil encontrar un Hegel consistente si no se le lee desde cierta perspectiva que yo personalmente propongo que es Marx. En síntesis, yo quisiera decir, nuestro seminario no pretende la infalibilidad papal. Nuestro seminario lo que pretende es trabajar seriamente apoyados en muchas lecturas muy importantes sobre Hegel, tratando, eso sí, de descartar aquellas que de un modo u otro ofrecen interpretaciones sesgadas, sea Butler o sea Zizek, sin pretender declarar que son inútiles. Me parece que son lecturas parciales todavía y que hay mejores lectores que ellos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Compañeros, algunas palabras finales. Pues no, yo con eso ya todavía. Sí, ya estamos cerrando ya. Es muy desgastante, ¿no? Nada más que sí hay que hacerle propaganda al seminario, doctor. Sí buscamos la infalibilidad papal, es decir, el rigor a todo. Que no te vayan a escuchar, como diría AMLO, ¿no? Que no te vayan a escuchar nuestros detractores. Está bien, que vengan, mejor que vengan. Nadia. Pues igual terminaría diciendo que vayan, que asistan al seminario, que pues de eso se trata, pueden llevar una lectura que parezca crítica o que de hecho sea crítica y al contrario es bienvenida, ¿no? Sí, no, eso sí se los puedo garantizar a todos los que nos escuchan y ven, que hacemos un esfuerzo serio, ¿no? Imparcial, y nos tratamos de apegar más que nada a los textos. Claro, como dice el doctor, utilizamos muchas fuentes, ¿no? Para ayudarnos a interpretar, pero a final de cuentas nuestro criterio último de verdad es el texto mismo de Hegel, ¿no? Y siempre lo tenemos a la vista y no omitimos cosas del texto, porque hay intérpretes que precisamente, ¿no? Tratan como de desarticular a Hegel, como diría otro profesor, hacen una miscelánea, ¿no? Van y agarran esto y lo demás lo dejan de lado, ¿no? Y nosotros tratamos de tomar en serio todo el sistema de Hegel, no tratamos como de dejar unas cosas de lado y recuperar otras, porque eso también iría contra el espíritu mismo del sistema hegeliano, ¿no? El sistema hegeliano trata de pensar sí totalidades, no totalidades cerradas o acabadas, porque eso iría en contra del mismo sistema, ¿no? El sistema es movimiento y esa es precisamente la gracia, ¿no? La grandeza del sistema hegeliano es como poder pensar totalidades en movimiento, ¿no? No solamente parcialidades o unilateralidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, si a alguien le interesa atender o acudir a alguno de los seminarios, pues pónganse en contacto conmigo, ¿no? Aquí mediante Facebook, y como les había yo prometido, también tendremos alguna serie de lives y transmisiones para pues, trabajar el tema de la ciencia de la lógica, ¿no? Pues los invito a que estén pendientes. Bueno, les quiero dar las gracias por estas casi 2 horas que nos echamos, ¿no? Siempre es cansado, pero también es muy divertido. Imagínate, ya nos llevamos. Sí. No, es cansado, pero creo que es muy interesante y muy divertido, ¿no? Bueno, al menos para nosotros, estar discutiendo estos temas. Pues muchas gracias, doctor. Lo volveré a invitar, ¿no? Para que también nos ayude con algunos otros temas, ¿no? Como le digo, de este proyecto que tenemos, ¿no? De acercar un poquito más la filosofía de Hegel, también la de Marx, ¿no?
pues ahorita aprovechar esta cuarentena, en vez de estar nada más en el Facebook, pues si vamos a estar en el Facebook, pues por lo menos que 1 hora o 2 podamos pues, ver algo diferente, ¿no? Nadia, muchas gracias. Iván, muchas gracias. Ricardo. Y hasta la próxima. Gracias a todos los que nos ven. Hasta luego. Hasta luego. Sí, gracias por escuchar. Nos vemos.